Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde y lo vamos a hacer reflexionando sobre el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Y dice la palabra del Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando llegamos a las fechas en las que nos encontramos, yo creo que hay algo en lo que todos coincidimos. Es tiempo de descanso. Yo creo que ya ha llegado, ¿verdad? Es esa sensación de que ya es hora. Yo creo que ya me lo habéis escuchado decir muchas veces. Para mí este es el fin de año. Porque en diciembre realmente es un parón pequeño y estás todavía en la vorágine de cosas, pero ahora es donde casi cierras meses de trabajo, de responsabilidades, y ya casi pues va uno contando los días para las deseadas y seguro que merecidas vacaciones. Es curioso esto de las vacaciones, porque tal y como nosotros las conocemos hoy día, son una conquista social muy reciente. Durante siglos, descansar de trabajo era un privilegio que estaba, pues lógicamente, reservado a unos pocos. Podéis imaginar a quién, ¿verdad? Y no ha sido hasta el siglo XX, fijaros cuán cerca estamos hablando de ello, cuando las vacaciones pagadas comenzaron a reconocerse como un derecho laboral. Hasta entonces, pues como decía, disfrutaban de ese descanso pues las clases acomodadas. Estamos hablando en los años 20 del siglo pasado. Países como Suecia y demás fueron introduciendo estos cambios, y en España, aunque ya en el año 31 con la República, ya había alguna legislación, pero de una manera práctica, real, no se generalizó esta buena práctica de unas vacaciones remuneradas de los trabajadores hasta los años 60. Así que lo que hoy consideramos como algo normal, ¿verdad?, un derecho de los trabajadores de tener sus vacaciones remuneradas, resulta que solo tienen como mucho un siglo de historia. Y creo que ninguno hoy cuestionamos la pertinencia de las vacaciones. Aunque estamos viendo que el mundo quizás se dirige a un retroceso en ciertos derechos sociales, necesitamos descansar. Nuestro cuerpo necesita recuperarse. Nuestros sentidos necesitan dejar de estar constantemente estimulados. Nuestra mente necesita descansar de planificar y de resolver problemas. Nuestras emociones necesitan un espacio de calma. Y ya sabemos que descansar no siempre significa no hacer nada, pero sí es romper con esa rutina que tanto nos desgasta. Resulta interesante cuando vamos a los evangelios que Jesús lo encontramos casi siempre en constante movimiento. Jesús siempre está activo. Está enseñando, está predicando, está sanando, está recorriendo pueblos y ciudades, envía a sus discípulos a que anuncien la realidad del reino de Dios. Sin embargo, a pesar de que todos tenemos esa idea clara, ¿verdad?, de un Jesús activo, dinámico, en constante movimiento, esa vida tan intensa también tenía lugar y se preocupó de dejar una enseñanza muy importante sobre el descanso.
Es verdad que no solemos pararnos mucho en esas historias bíblicas, en esos relatos del Evangelio donde Jesús aparece descansando. ¿Recordáis cuando Jesús está en un extremo de la barca? Sus discípulos están, ¿cómo? Intentando controlar la nave porque va a surgir la tormenta. ¿Y Jesús qué está haciendo? Está durmiendo. ¿Y nosotros qué decimos? Bueno, eso era una estrategia para probar la fe de los discípulos. No se nos ocurre decir que estaba cansado. Cuando estaban cruzando la tierra de Samaria, dice el texto de Juan que Jesús se sentó junto al pozo y le dijo a sus discípulos: id vosotros a hacer la compra, id vosotros a la ciudad a comprar los alimentos. ¿Nosotros qué pensamos? Bueno, es que Jesús sabía que iba a venir la mujer samaritana y iba a ser una ocasión para... Estaba cansado y se sentó. Dice también el texto bíblico que cuando Jesús, después de haber elegido a los 12, dice que los envió en misión de 2 en 2 a que predicaran el Evangelio. Y cuando volvieron, después de una tarea ardua y además con el efecto emocional de que Juan el Bautista había sido muerto a manos de Herodes, Jesús los llama a los discípulos y les dice: venid vosotros aparte, es decir, los que habían trabajado, los que se habían esforzado, venid y descansad. Jesús conocía el valor del descanso. Y el texto que hemos leído en esta tarde, en estos momentos, es un texto que podríamos decir que todavía va más lejos en esta idea. Porque ya no es que Jesús invita a descansar, sino que se presenta a sí mismo como la fuente del verdadero descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, Jesús, y yo os haré descansar. Si miramos el contexto de esta historia bíblica, Jesús acababa de denunciar, de poner en evidencia a los líderes religiosos de su tiempo, porque decía que imponían sobre la gente unas cargas excesivas. En el capítulo 23 podemos leer: atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y lo que Jesús quiere ofrecer ante esa realidad de un cansancio que toma expresiones en la vida y maneras muy diferentes, Él quiere ofrecer una alternativa, un camino distinto. Prestemos atención, porque Jesús no promete una vida sin dificultades, sino que con esa promesa del descanso, lo que sí nos ofrece es una manera diferente de vivir esa realidad. Y le da a los que le escuchan, a sus discípulos, les da 3 mandatos. En primer lugar, les dice: venid a mí. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que tienen que ir a Jesús? Bueno, él mismo lo explicita, ¿verdad? Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuántos se quedaban fuera? Ninguno. ¿Nos quedamos fuera nosotros de esa categoría? ¿Hay alguno que no esté trabajado y cansado? Que me espere fuera y después me cuenta cómo. Todos entramos en esa categoría, con realidades distintas. ¿Por qué? Porque todos convivimos con preocupaciones. Todos tenemos responsabilidades y situaciones que nos superan. Algunos, pues, les toca soportar problemas familiares. Otros quizá estáis luchando con la enfermedad o con la soledad o incluso con la incertidumbre económica. Hay quienes viven agotados por el exceso de trabajo y otros por la falta de este. Hay incluso personas entre nosotros, ¿verdad?, que viven sufriendo al contemplar la injusticia y el dolor en nuestro mundo. Todos tenemos
nuestra realidad, todos tenemos nuestras circunstancias, todos necesitamos descanso. Y es verdad que si bien todos entramos bajo ese paraguas de estar cansados por realidades muy diferentes, la forma en la que abordamos este cansancio suele ser muy distinta. Hay quienes simplemente se resignan y dejan que las circunstancias les venzan. Hay personas que poco a poco se van hundiendo bajo el peso de sus problemas. No pueden con ellos y no hacen nada, no saben qué hacer. Y los problemas realmente les aplastan. Hay otros que ya son activos en esta situación y confían en sus propias fuerzas. Son gente que se esfuerza, son gente que busca soluciones, que elabora estrategias y durante un tiempo esto funciona. No cabe duda, nuestro esfuerzo nunca es inútil. Pero tarde o temprano, cuando lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, siempre descubrimos que hay desafíos que son mayores que nuestras propias fuerzas. Hay otros que buscan ayuda. Ya no es no hago nada, ya no es lo hago yo que yo puedo y después podemos hasta donde llegamos, ¿verdad? Hay otros que reconocen que necesitan ayuda y la buscan pues en lugares en muchas ocasiones lógicos. Lo buscan en la familia, buscan ayuda en los amigos o a veces en los propios instrumentos que la sociedad nos ofrece. Y eso es muy importante. Esa ayuda es muy valiosa. Pero igualmente descubrimos que también tiene sus límites. Porque ¿qué mayor ayuda podríamos desear que la que viene de aquellos que nos aman y que nos aman bien? Pero descubrimos que ellos también tienen sus cargas, que también tienen sus dificultades y su ayuda, pues agradecida, pero llega hasta donde llega. Por eso, en este texto, lo que hace el Señor Jesús es tendernos la mano y nos invita a acudir a Él. Y descansar en Jesús, venid a mí los que estáis cansados, descansar en Cristo no significa que nuestros problemas desaparecen. Significa que nuestras fuerzas en Cristo son renovadas, que nuestra perspectiva cambia y su presencia nos sostiene en medio de las dificultades. Como dice la Escritura, mayor es el que está en vosotros, Cristo, que aquel que está en el mundo. Y eso es lo que Él nos está ofreciendo. Por eso, en otra ocasión, cuando muchos se plantearon dejar de seguir a Jesús, los discípulos, los que estaban con Él, cuando Jesús les dice, ¿queréis iros también vosotros? Le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, fuera de ti? Porque tú tienes palabras de vida eterna. El Señor Jesús nos deja aquí una lección importante, una primera lección. El primer paso hacia el descanso no es siempre resolver todos nuestros problemas. El primer paso es ir a Jesús. Venid a mí. En segundo lugar, Jesús dice, llevad mi yugo. Aquí, al final, ¿verdad? Nos pasa siempre. Dice, ya está, aquí está la trampa. Habíamos empezado muy bien. Venid a mí, yo os ayudo. Dice, ahora tenéis que llevar mi yugo. Y la verdad es que es como el jarro de agua fría, ¿verdad? Cuando ya nos habíamos ilusionado, porque un yugo, yo no sé a vosotros, pero a mí no me suena a descanso. No es una imagen de descanso. Pero evidentemente Jesús no la coge equivocadamente, sino que Jesús lo hace porque Él conoce la realidad de la vida. El Señor Jesús no nos dice y ni nos promete una existencia sin responsabilidades o sin dificultades. Por eso, en el texto Jesús no dice,
tomad mi colchón y descansad para siempre, como si fuera un anuncio de no sé qué marca. No dice eso el Señor Jesús, sino que lo que dice es llevad mi yugo. Pero, ¿qué quiere decir eso de llevar su yugo? Hay un biblista, Barclay, que me gusta mucho cómo interpreta él esta idea de llevar mi yugo, y cuando dice mi yugo es fácil. Y es que posiblemente la idea que esta expresión quiere transmitir es que mi yugo encaja bien, está bien ajustado. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿En qué nos ayuda? Y es que cuando se hacía el yugo para los animales, se hacía a medida, como las personas que se hacen ropa a medida, ¿verdad? Para que le encaje bien, el yugo se hacía para que cuando estuviera sobre el animal no le produjera heridas mientras trabaja, ¿verdad? Si haces un yugo ahí de cualquier manera, la madera áspera y haciéndole heridas, el animal te trabaja un día, dos y al final enferma. Así que el yugo era algo que se hacía para facilitar el trabajo, para facilitar la tarea. No era una carga más, sino una herramienta que encajaba perfectamente. Cuando el yugo encaja, la tarea es más llevadera. Y además hay otra cosa que no debemos olvidar, los que somos de ciudad, ¿verdad? El yugo es una pieza doble. Unía a dos animales. ¿Para qué? Para que esos animales trabajaran juntos. Y lo interesante, nos dicen la gente que sabe de esto, es que suele haber un animal más fuerte. Uno de los dos suele ser el más fuerte y es el que marca el paso. Y eso también es una imagen que Jesús quiere transmitirnos a nosotros. No tienes por qué llevar la carga tú solo. No tienes por qué hacerlo por ti mismo. Porque Jesús está al lado de aquellos que confían en Él. El Señor Jesús camina junto a nosotros. Él es el que sostiene el peso mayor y Él es el que marca el ritmo que es bueno y adecuado para nuestras vidas. No necesitamos vivir corriendo desesperados, a veces intentando adelantarnos a Dios mismo. El Señor conoce el camino y nos guía a la voluntad de su Padre. Por tanto, el verdadero descanso no implica necesariamente, no consiste en dejar de caminar, sino que nuestras vidas encuentran descanso cuando caminamos junto a Cristo. En tercer lugar, porque Jesús da 3 mandatos, ¿verdad? Como venid a mí, llevad mi yugo. Y en tercer lugar nos dice, aprended de mí. Vivimos rodeados de referentes, de figuras que destacan. En casa tenemos la discusión ahora con el Mundial de por qué Lamine, por qué Mbappé, es que no juegan los 11, ¿verdad? Pero parece que construimos una sociedad en la que ciertas figuras destacan y se les escoge y se les proyecta probablemente para marcar estilos, para marcar modelos, para que sean referentes de lo que quiera que puedan serlo al resto de la sociedad. Y admiramos a esas personas y a veces nos creamos, y ya no me refiero al fútbol, sino me refiero a otros modelos que nosotros podamos tener, otros referentes sociales a los que miramos. Muchas veces estas figuras parece que son capaces de hacerlo todo. Y detrás está la idea de que nosotros debemos rendir más. Mira ese cómo puede, mira cómo lo hace, mira cómo lucha, mira cómo consigue, ¿verdad? Y es crearnos esa ansiedad de venga y da más y haz más y no pares. No sé cuántos habéis escuchado eso del club de las 5 de la mañana, ¿lo habéis escuchado?
esa idea de levantarse a las 5 de la mañana para que el día cunda más. Y uno dice, caramba, qué bien. A mí no me busquen, pero bueno. Pero qué bien, y te justifican los beneficios. Pero claro, ¿dónde surge esto? ¿Aquí en España? No. En países donde a las 8 o a las 9 están en la cama durmiendo. Pero a mí que me acuesto a las 12, a la 1, a mí me tengo que levantar, ¿qué beneficio hay ahí? Pero se crean estándares, ideales. No, eso es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Son métodos para que seamos más productivos, para que seamos más eficientes, más exitosos. Pero muy pocas veces nos cuentan el precio que esas personas tienen que pagar por mantener ese ritmo. Debemos tener cuidado con los referentes que tomamos o escogemos para nosotros. La palabra del Señor, el propio Jesús, nos dice que a quien debemos mirar es hacia Él, es a Él. Y claro, mirando a Jesús, la descripción no puede ser más que sorprendente. Soy manso y humilde de corazón. La verdad es que no son las virtudes que nuestra sociedad más admira, ¿verdad? Cuando alguien es manso casi parecemos decir que es medio tontito, ¿verdad? Es que es muy manso, es que, en fin, estamos ya haciéndole de menos, ¿verdad? Humilde de corazón, es que claro, como no da para más, pues tiene que ser humilde, ¿no? Y a veces en nuestra sociedad no son valores que son ejemplares, ¿verdad? Y sin duda, nosotros vivimos en una sociedad, en un contexto que premia el orgullo, que premia la autosuficiencia, la necesidad de destacar por encima de los demás. Esa carrera permanente que al final termina agotándonos. Sin embargo, la palabra del Señor nos invita a mirar a Jesús. Porque Él, por contra, vemos que vivió sometido a la voluntad del Padre y encontró en esa obediencia el verdadero sentido de la vida. Aprender de Cristo, ir a Cristo, mirar a Cristo, es aprender otra manera de vivir. La humildad descansa en el corazón, porque deja de obligarnos a demostrar constantemente quiénes somos. La mansedumbre nos libera de responder siempre de forma orgullosa. La obediencia a la voluntad de Dios nos permite vivir en paz, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Por eso, Jesús no solo nos enseña qué hacer, sino también nos enseña cómo vivir. Cristo es nuestro modelo y debemos aprender de Él, porque Él ha venido a traer paz. Una paz que no tiene comparación con ninguna otra. Como Él mismo nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, exigencia. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es que quien aprende de Jesús descubre que el descanso no depende de que todo vaya bien, sino de caminar cada día con el Maestro. Jesús no nos promete una vida sin cargas. Tampoco nos promete unas vacaciones permanentes del sufrimiento, de los problemas, de las responsabilidades. Pero lo que promete es mucho más profundo, porque lo que nos promete es su descanso. Y ese descanso no empieza cuando desaparecen nuestras circunstancias, nuestros problemas, sino cuando cambiamos de lugar nuestras cargas.
Nuestra sociedad nos dice, haz más, esfuérzate más, demuestra más, consigue más. Pero Jesús dice, venid a mí. Nuestra sociedad nos dice, debes cargar tú solo con todo, tú puedes, no necesitas a nadie, demuéstralo. Pero Jesús nos dice, llevad mi yugo. En nuestra sociedad se nos dice, busca tu propio camino y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Pero Jesús nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El descanso que Jesús nos ofrece no es dejar de caminar, sino caminar con Él. No consiste en dejar de trabajar, sino trabajar bajo su dirección. No consiste en dejar de aprender, sino aprender del maestro correcto. Quizás hoy has llegado a este lugar cansado, cansada. Tal vez llevas mucho tiempo intentando sostener sobre tus hombros el peso de tu vida. Quizás piensas que las vacaciones que llegan te traerán ese descanso que buscas. O quizás buscas el descanso en el éxito por el que te esfuerzas, en el entretenimiento o en la religión. Pero tu alma sigue cansada. Si esa es tu realidad, la invitación de Jesús sigue siendo vigente hoy. Él no dice, ven cuando hayas solucionado tus problemas. Te dice, ahora, venid a mí. Jesús no te dice, hazte fuerte, sino dice, llevad mi yugo. No te dice, imitad a la sociedad, sino que dice, aprended de mí. Y termina con una promesa que nunca ha dejado de cumplirse para aquellos que van a Él, que llevan su yugo, que aprenden de Él. Y es, hallaréis descanso para vuestra alma. Hallaréis descanso para vuestra alma. Ese es el descanso que todos necesitamos. Sin duda, como decía al principio, necesitamos nuestras vacaciones, que nuestro cuerpo descanse, nuestra mente, nuestra agitación vital que diariamente llevamos. Pero por encima de todo, busquemos ese descanso que trae alivio a nuestra alma, que trae plenitud a nuestra vida. Y ese descanso que todos necesitamos, solamente Cristo nos lo puede dar. Así que vayamos a Cristo, tomemos su yugo, que encaja bien, y aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestra alma. Que Dios nos bendiga.